Estamos con la serie Creer, una serie de 30 semanas. Esta es nuestra sexta sesión y hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy interesante, un tema apasionante. Y esperamos que usted nos acompañe durante los próximos 25 o 30 minutos que dura este tiempo. Así que vamos a orar para iniciar nuestra sesión de hoy de la serie Creer. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu gracia, tu bondad, tu misericordia ha sido sobre nosotros y porque podemos hoy venir delante de ti a buscar tu rostro con la esperanza de que tú nos hables, que tú nos bendigas y que tú nos edifiques. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que quisiera invitarle para que en los próximos minutos estudiemos la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con el tema de hoy y hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia. La iglesia que está compuesta por todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios. Así que acompáñenos durante esta sesión. En primer lugar, siempre empezamos con la creencia de la cual partimos. Recuerde que esta serie está compuesta por 10 creencias básicas, esenciales del cristianismo, 10 acciones fundamentales y 10 virtudes del carácter. Entonces, como parte de las creencias, creemos acerca de la iglesia y creemos que la iglesia de Dios es la principal forma de Él de llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Estamos tratando de responder a la pregunta: ¿cómo lleva a cabo Dios sus propósitos? Y evidentemente creemos que es a través de la iglesia que actualmente Dios lleva a cabo sus propósitos. Nuestro versículo base es Efesios 4:15, que dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y este es un desafío enorme para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, debemos decir que Jesús es quien establece la iglesia y Jesús la comisiona. Entonces, tenemos una iglesia que ha sido comisionada por parte de Jesucristo. En Hechos, capítulo 1, en el verso 8, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros creemos que la iglesia ha sido comisionada por Dios para cumplir sus propósitos. Recordamos que Jesús una vez dijo que el principal mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, espíritu, alma, cuerpo. Y el segundo mandamiento, según Jesús, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Creemos que estos dos mandamientos encierran los propósitos de Dios para su iglesia. Luego, Jesús, antes de ascender al cielo, da una comisión, la cual estuvo compartiendo y modelando él a sus discípulos. Y nosotros somos herederos de esa tarea. Les dijo: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
La tarea de la iglesia tiene que ver con la predicación del Evangelio, con anunciar las buenas nuevas al mundo, pero también tiene que ver con relaciones saludables dentro de la iglesia y obviamente lo principal es una iglesia enfocada en buscar honrar a Dios, amar a Dios con todo lo que somos. Por eso es que Jesús dice, y vuelvo a leer, Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La tierra es el campo de la misión de la iglesia, de nosotros. Pero Jesús dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, entonces Jesús quería que su iglesia estuviera preparada para esta tarea a través de la llenura del Espíritu Santo. El relato de Hechos nos muestra los primeros pasos de la iglesia. Y vemos que mientras llegaba la experiencia de la llenura del Espíritu Santo que Jesús había prometido y que les había dicho que era necesario para poder ser testigos con poder en todo el mundo, los primeros discípulos, los primeros cristianos, dice Hechos 1:14, que estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración. Ellos practicaron una búsqueda en unidad. Nosotros creemos que como iglesia tenemos que buscar en unidad la presencia de Dios, el rostro de Dios, la dirección de Dios, la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu para poder hacer su voluntad. En el capítulo 2 de Hechos vemos a una iglesia ya que empieza a cumplir la misión. En el verso 38 del capítulo 2 de Hechos vemos cómo se predica el Evangelio y aquí Pedro está haciendo un llamado a la multitud que le está escuchando de arrepentirse y bautizarse. Estaban haciendo una invitación para creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El mensaje que compartió Pedro en ese momento, dice el verso 39, que era un mensaje de esperanza para todos. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza para todos. La iglesia hoy tiene un mensaje que compartir. Y es un mensaje de esperanza para todos. La iglesia tiene que modelar, tiene que vivir con esperanza y tiene que transmitir esperanza. Dice el verso 39, continúa, dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes nuestro Señor Dios, el Señor nuestro Dios, quiera llamar. La voluntad de Dios es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos que nuestra vida sin Él está incompleta, que reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado y que necesitamos experimentar una transformación que nos permita entablar una relación personal con Dios, de tener una reconciliación con Él para poder vivir en paz, para poder vivir de manera abundante y plena y para poder vivir con esperanza. Y esto es a través de Jesucristo. Que Pedro les dice, crean en Jesucristo. La promesa del Espíritu Santo, que es el ayudador, el consolador, el que nos guía, el que nos ayuda durante nuestra travesía de la vida cristiana en esta tierra. Dice que es para todos, para judíos y no judíos, para todos a quienes el Señor quiera llamar. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
vida eterna. El llamado que hace Pedro en este momento es un llamado de urgencia, y al ejecutarlo es perseverante. Pedro tenía clara cuál era su misión: compartir las buenas nuevas de esperanza y de amor de Jesucristo. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Valoren el regalo de Dios a través de Jesucristo. Sean conscientes que es por gracia y es gratuito. Solo tienen que creer. Hoy nosotros en la tierra necesitamos seguir como iglesia anunciando con urgencia y perseverancia que Dios es un Dios bueno, es un Dios que ama, es un Dios que perdona, que transforma, que da propósito y esperanza. Esa es nuestra tarea hoy como miembros de la iglesia. Aquel llamado, aquella invitación hecha con autoridad en el poder del Espíritu Santo, rinde fruto. Y el fruto no es para ningún ser humano. El fruto fue de vidas transformadas por el poder de Dios, por la gracia de Dios y para la honra y gloria de Dios. Fue Él quien lo hizo. Y se integran nuevos miembros a la vida de la iglesia. ¿La iglesia qué es? Es la familia de Dios. Estudiábamos anteriormente que la palabra de Dios dice que a nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y esto es por creer en Jesucristo. Somos miembros de la familia de Dios por gracia. Y en ese momento hubo nuevos miembros sumándose a la familia de Dios. Dice el verso 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. La dinámica de la iglesia continúa. Y el verso 42 nos dice que había enseñanza de sana doctrina, enseñanza de la palabra de Dios, había una enseñanza saludable. Y hoy la iglesia necesita una enseñanza sustentada en la palabra de Dios, una enseñanza de sana doctrina, una enseñanza saludable. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y es que esa enseñanza se traducía en una fe vivencial. La segunda parte del verso 42 dice que ellos se mantenían firmes en la enseñanza, pero también en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Tenían relaciones saludables, cumplían con las ordenanzas que Jesús había establecido y perseveraban orando juntos. Y en medio de eso, Dios por su gracia hacía milagros. Había una manifestación evidente del poder de Dios. Justo esta semana he escuchado un par de testimonios que me hacen creer que Dios sigue vivo, que Dios tiene poder y Él, cuando es su voluntad, actúa y puede hacer milagros, prodigios, señales, sanidades, provisión. Dice que en aquel entonces, ahí en Jerusalén, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Los versos 44 y 45 dicen, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. Era una iglesia que estaba empezando sus primeros pasos. Era una iglesia unida y solidaria.
Practicaban el amor al prójimo. Nadie se consideraba mejor que otros. Se consideraban hermanos y se apoyaban como tales. Ellos estaban juntos, tenían las cosas en común. La comunión no era solo de palabras para operar o de reuniones ocasionales para saludarse, comer juntos. Iba más allá. Habían hombres y mujeres de Dios dispuestos a sacrificarse unos por los otros. Y el sacrificio no era doloroso, sino era hecho con amor, porque estaban en ese momento, según lo que nos relata el pasaje, supliendo unos las necesidades de otros, dejando que Dios usara sus vidas para bendecir a otros. Y Dios quiere que nosotros hoy dejemos que Dios use nuestras vidas para bendecir, servir, edificar la vida de otros. Por eso decimos que en la iglesia estamos para caminar, crecer y servir juntos, en unidad. Suplían las necesidades unos de los otros. Acá seguimos ya en el 16º mes de pandemia. Hace 16 meses empezamos con intencionalidad como congregación a procurar ayudar a otras familias en necesidad. Tomamos la decisión de invertir del presupuesto, de los ingresos. No sabíamos en aquel entonces si iban a ser muchos o pocos. Nosotros no sabemos cuánto Dios va a proveer cada mes, pero hemos determinado invertir una parte importante de lo que ingresa para ayudar a familias con alimentos, con gastos básicos, con necesidades urgentes. Lo hacemos con todo cariño, según nuestra posibilidad. No tenemos para ayudar a todos los que nos piden ayuda, desearíamos. Y nos parte el corazón cuando hay madres o padres que nos dicen, no tengo que darle de comer a mis hijos. Y tratamos de hacer nuestro esfuerzo, porque queremos ser una iglesia conforme a los propósitos de Dios. La iglesia no existe solo para hacer cultos. La iglesia no existe solo para hacer reuniones. Los cristianos, nuestro propósito no es asistir a reuniones, es cumplir los propósitos de Dios. ¿De qué manera los estás cumpliendo en tu vida? Porque la iglesia tiene que vivir en comunidad. Dice que ellos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Extrañamos la vida, como se dice ahora, prepandémica. No sabemos cuántos meses más vamos a estar con restricciones para nuestras reuniones y demás cosas. Lo que sí sabemos es que en medio de cualquier circunstancia, a lo largo de la historia, la iglesia ha aprendido a vivir en comunidad. Y si no podemos reunirnos como nos reuníamos antes, vamos a aprovechar para hacerlo cuando podemos, cuando es prudente, cuando es bueno, y vamos a disfrutarlo. Y si como hoy lo tenemos que hacer a través de plataformas digitales, lo haremos con gozo y nos reuniremos, nos conectaremos, porque la conexión no es solo de internet, es una conexión espiritual que nos une y que nos permite encontrarnos con alegría y nos permite practicar la generosidad y reflejar las virtudes del carácter de Cristo en nosotros. Por eso es que en esta serie decimos que queremos pensar, actuar y ser como Jesús. Y evidentemente, una iglesia que vive así es una iglesia que genera un testimonio transformador en su comunidad. Dice el verso 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Que Dios ponga su gracia sobre nosotros, los cristianos, los representantes del Señor,
los miembros de la iglesia, para poder tener un testimonio transformador en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y que Dios nos permita seguir viendo el milagro de cómo personas con frecuencia se acercan a los caminos del Señor y se unen a la vida de la iglesia. Para ir finalizando, recordamos la creencia básica. Creemos que la iglesia de Dios es la principal forma de Él de llevar a cabo sus propósitos en la tierra. La iglesia vive, existe para cumplir los propósitos de Dios, no los propósitos de nadie, de ninguna organización. La iglesia existe para honrar, obedecer y hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, si yo estoy siendo un miembro de la iglesia que está colaborando, contribuyendo a vivir conforme a los propósitos de Dios. Y quisiera despedirme leyendo Efesios 4:15, que es el versículo lema de esta sesión, que dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que Dios nos permita hoy, pensar, actuar y ser como Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias Señor, por tu bondad. Gracias por el enorme privilegio que nos das de pertenecer a tu iglesia. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que nos perdones si no hemos estado siendo la iglesia que tú anhelas que seamos. Señor, transfórmanos y que podamos hoy, Señor, tomar la decisión de vivir nuestras vidas para hacer tu buena, agradable y perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos que nos des las oportunidades para poder disfrutar de tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creer. Viva la historia de la Biblia para ser como Jesús. Creer es una experiencia única de discipulado que nos muestra cómo ser más semejantes a Jesús. Su referencia principal es una Biblia panorámica y temática que contiene las porciones de la palabra que nos guían en la aventura de pensar, actuar y ser como Jesús, arrojando luz sobre las verdades que creemos, nuestras acciones y nuestro carácter. Creer incluye pasajes de las Escrituras cuidadosamente seleccionados, 30 ideas clave de la Biblia, 10 verdades fundamentales, 10 prácticas o disciplinas espirituales clave y las 10 virtudes clave que exhibe todo discípulo de Cristo. Ahora que conoce la historia, vívala con creer.